Ya pasó. Estamos contra Cristina y queremos que devuelvan toda la plata. Y recién escuchábamos a Norma Montserrat Bustamante Laferte, Mon Laferte, esta cantante, compositora chilena, esta luchadora, esta activista. Hay una serie de músicos chilenos que han integrado su lucha política y social a su música y a su participación. Mon Laferte, Pascual y la Vaca, el propio Nano Stern, que han hecho de su lugar como artista su lugar de lucha, que de algún modo consolidó o participó de lo que fueron las revueltas de octubre de 2019 en Chile, que todavía están vigentes. Es muy interesante lo que fue el fenómeno popular chileno que ocurrió el año pasado y que claramente está interrumpido por la pandemia, pero que en cualquier momento reaparece en la escena continental, digo, para retomar con lo que hablábamos al principio. Y me parece que no podemos dejar de mirar nuestro continente. En el caso particular de Chile, la lucha de las mujeres fue central para que se constituya un movimiento social que interpeló al poder de una manera que hacía mucho tiempo que esto no pasaba en Chile y en América Latina. Y vamos a hablar entonces un poco también de temas que tienen que ver con las luchas de género. Interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? En línea está Carolina Batzky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Carolina, Daniel Cholaquian desde M530 te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Carolina, han anunciado en las últimas 2 semanas 2 importantes programas que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género de las mujeres. Por un lado, en primer caso, había anunciado la ministra junto al presidente Alberto Fernández todo un programa que incluía muchos planes en todo el país, y ayer han anunciado un plan que integra a los distintos movimientos sociales y comunitarios a las luchas. Y me gustaría un poco que nos puedas contar esto, que seguramente es muy importante para poder seguir trabajando en contra de la violencia contra las mujeres. Exactamente, en realidad se trata del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que es el plan que lo presentó la ministra junto con el presidente. Es un plan que representa a todo el Poder Ejecutivo Nacional, en el sentido de que, si bien está en cabeza del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, incluye compromisos, más de 100 compromisos de responsabilidad de otros ministerios y agencias del Estado, agencias descentralizadas. Y en el marco de este Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que es justamente una obligación que tiene el Estado argentino, surgen varias acciones que fueron las que en algún sentido se fueron conociendo estos días a través del programa. Una es el programa articular que mencionabas recién, que tiene que ver con una prestación de un fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y comunitarias, entendiendo que son una parte esencial en el tramado de las políticas públicas. Y también en el marco del Plan Nacional, que nosotros identificamos unas 15 acciones principales, quizás en el sentido de más importantes, en tanto novedosas y que involucran la mayor cantidad de personas, que tienen que ver con, por ejemplo, la creación de un programa de apoyo económico urgente y asistencia integral inmediata para familiares de casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio, que también tiene una asignación económica excepcional destinada a paliar los gastos necesarios de estos
tremendos casos, además de una primera escucha y un asesoramiento y orientación y acompañamiento psicológico a familiares y allegados. Lo importante es destacar que es un plan que es el resultado de un proceso participativo, porque desde que nosotras asumimos la gestión en diciembre nos propusimos, y el plan de entonces vencía el 31 de diciembre, nos propusimos recoger las propuestas e ideas de personas de todas las regiones del país, y en ese sentido pudimos hacer 4 foros presenciales, y luego vino el aislamiento social preventivo obligatorio, que nos llevó a tener encuentros virtuales, encuentros en los que participó la sociedad civil y participaron actores de los sectores públicos locales, provinciales y municipales. Es un plan que además tiene un nuevo paradigma en la forma de pensar, planificar y ejecutar las políticas públicas con enfoques de género y diversidad, basado justamente en la transversalidad, en que cada acción del gobierno tenga además el impacto diferenciado que tiene en las mujeres y en las personas LGBTI+. Como decía antes, cuenta con compromisos de los distintos ministerios, y además es un plan que implica también un cambio de enfoque en cómo se abordan las violencias, cómo se abordan las situaciones de violencia por motivos de género. Antes era un enfoque más individual, que se situaba en las situaciones de emergencia, y que ahora apostamos a trabajar en un abordaje integral que busca justamente modificar las condiciones estructurales que sostienen las situaciones de violencia, ¿no? Y desde ese lugar es que se impulsan políticas públicas que van a permitir crear condiciones materiales para que las personas o grupos que están afectados por la violencia de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. Entonces, algunas de las acciones que nosotras identificamos y que la ministra contó el día de la presentación, el 3 de julio, por ejemplo, tenían que ver con la creación de un programa Acompañar, que tiene que ver con una transferencia monetaria y un acompañamiento integral como mecanismo de protección social. Este programa todavía no fue publicado, pero está en proceso. No sé si más o menos ahí se entendió. O sea, el plan es como la línea de trabajo que nos espera en los próximos 2 años, en lo que es la lucha y la erradicación de la violencia por motivos de género, y que eso va a estar el Ministerio de las Mujeres conjuntamente con otros ministerios y agencias descentralizadas, y por supuesto el trabajo territorial y el abordaje el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando en estas cuestiones. Esto realmente parece muy importante porque en un principio, más allá de distintas acciones, el hecho de que se encare de una manera federal, integral y con mucha presencia territorial, obviamente estamos en pandemia, estamos en otro momento, pero digo, que el plan tenga mucho que ver con lo territorial implica la posibilidad de tener una cercanía y un conocimiento mucho más pormenorizado, más allá de las prácticas, de las particularidades, de cómo llegar a cada sector, cómo poder permitir a las mujeres que están bajo situación de violencia encontrar formas de ir saliendo de allí, ¿no? Me parece que sin esa territorialidad y sin esa participación de todos los sectores sería muy difícil lograr eso. Exacto, bueno, es lo que nosotras identificamos como construir modelos de gestión integrada y flexible entre nación, provincias y municipios. De ahí la importancia de trabajar federal, de ahí la importancia de haber hecho los foros y escuchar propuestas a nivel regional, y como decías vos, o sea, la necesidad de implementar territorialmente las políticas que hacen a la prevención, a la asistencia integral y a la protección de las violencias. Hay algo que siempre pone en tensión cualquier política, que es la tensión entre lo procesual y lo urgente, digamos, ¿no? De alguna manera. Uno sabe que nada se transforma en 2 meses, pero sabe que hay urgencias. Entonces uno imagina un plan estratégico que implica 4 años de gobierno, o por lo menos en este caso creo que son 2 años el plan. El plan es por 2 años, sí. El Plan Nacional de Luchas contra la Violencia son de 2 años,
Entonces uno imagina algo estratégico, pero también sabe que hay urgencias sobre las que tiene que ir trabajando. ¿Cómo articulan ustedes esa tensión entre lo estratégico y lo necesario, lo urgente? Bueno, por eso, por un lado, o sea, en lo que es el pensar las políticas a largo plazo, es tratar de salir de la urgencia, trabajando justamente fuertemente en la prevención, en evitar estas situaciones. Parte del trabajo que nos proponemos tiene que ver con una campaña nacional de prevención de las violencias, en trabajar con los distintos operadores, ya sea judiciales, de la administración pública, en términos de poder profundizar la perspectiva de género, y en lo que es y en darle herramientas a esa persona que está en situación de violencia para poder salir de ese lugar, y no solamente, y por eso hablamos de la autonomía, ¿no? No es solamente paliar la situación en lo inmediato, en tanto no puede o no tiene para comer, sino también poder darle herramientas que la formen o que le permitan tener una formación y poder tener la forma de salir de esa instancia en la que se encuentra. Y además también encontrar y visibilizar a qué nos referimos con la violencia, o sea, y sobre todo salir de aquella información que identificaba solamente la violencia doméstica, y entender que las situaciones de violencia pueden ser distintas u otras, y que hay distintos tipos y modalidades de violencia. Y en eso también parte de la tarea que nos proponemos con el plan tiene que ver con modernizar la accesibilidad de la línea 144, de justamente hacer pensarlo como una instancia como un canal de atención a partir de la tecnología, que es lo que hoy nos permite, de pensar una mirada interseccional, en tanto no es, o sea, pensar aquellas personas que tienen otras vulnerabilidades u otras opresiones, además de ser mujer, por ejemplo. Claro. Insisto con que es todo un proceso, y por eso también está planteado el trabajo en lo que es el ciclo de la política pública, que tiene que ver con la prevención, con la asistencia, con el fortalecimiento de acceso a la justicia y la protección. Hay algo que está implícito en mucho de este discurso que construyen la palabra violencias, la palabra géneros, que tiene que ver con algo que siempre para mí es central, que ha introducido el pensamiento, llamémoslo feminista, digo para no complejizar más la idea, de las últimas décadas, diría, que es dejar de simplificar algunas cosas, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de géneros, de sexualidades, de violencias, el uso de este plural que complejiza y permite, en general, en términos de políticas, también complejizar el pensamiento sobre las acciones que hay que tomar, ¿no? Y sí. A mí me parece muy interesante esta introducción de una pluralidad de problemas. Ustedes encaran desde allí estas estrategias de políticas, claramente. Sí, nosotros encaramos desde un universo, de haber escuchado más de haber recibido más de 1.600 propuestas, de haber escuchado a más de 3.400 personas que en distintas regiones, en distintas jurisdicciones nos han dicho que la violencia por motivos de género era X. Entonces, de ahí la necesidad de ampliar también la capacidad de trabajo y la atención, y sobre todo que también esto es algo que destaca el plan, que tiene que ver con incorporar la ley de diversidad. Entonces no son solamente las mujeres, sino que el colectivo LGBT y más, claro, a quien uno le habla con ese plan. Claro. ¿Cómo es? Porque mucho de todo esto, de este plan, digamos, va a ser llevado a cabo por distintas instituciones, organismos públicos o distintos espacios públicos. ¿Cómo es
relación de funcionarios o actores de que tendrán que ser partícipes de este plan, cómo es su formación a propósito de la violencia, las violencias de género. Digo, porque uno se pregunta si en la justicia, en las policías, en los funcionarios públicos de todos los niveles hay una formación para encarar o acompañar este plan y llevar adelante estos programas. Bueno, ahí me parece que de destacar la decisión del presidente, que a un mes de iniciada su gestión convocó al Ministerio de las Mujeres, que es órgano de aplicación de la ley Micaela, y se capacitó él y todo su gabinete. Ahí me parece que el mensaje es clarísimo, en tanto la necesidad de formar y formarnos los funcionarios, los y las funcionarias. Luego de esa capacitación inicial, muchos de los ministerios han solicitado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad capacitaciones en ley Micaela, que es sobre todo a las altas autoridades de cada uno de los ministerios, y después cada uno va trabajando en la transmisión de esas capacitaciones para a los integrantes de su ministerio. Pero además, lo importante es, aquí no es que, el plan de acción que tiene estos más de 100 compromisos tiene que ver con compromisos que asumen directamente algunos ministerios para lo que es la lucha contra la violencia y la erradicación de la violencia. No es que nosotros decimos, bueno, esta la podría hacer. No, acá hay compromisos de cada uno de los ministerios que van a tener que hacer esas acciones que se mencionan, que pueden tener que ver con la prevención, con la asistencia, con la protección, pero son acciones concretas que van a tener que asumir. Está muy claro. Carolina Barsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Muchas gracias. Se me termina el programa, yo seguiría haciendo muchas preguntas, pero tengo que Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Por favor, hasta luego. Hasta pronto. Y como le decía a Carolina Barsky, este programa se termina. Muchas gracias, Gary Castro. Muchas gracias, Florencia Fretza. Solo quiero contestar, un segundo me tomo para contestar un mensaje. El de Eduardo Roseló, que dice: muy buena entrevista a Signorini, excelente idea, Daniel. Y acá quiero decir algo. Las ideas aquí tienen nombres múltiples. Y sé que no lo decís Eduardo Roseló con esa idea particularista de que de ponerme a mí, yo estoy solo al frente del micrófono. Aquí las ideas son colectivas, y en este caso quiero reconocer el trabajo de mis compañeros. Lo digo y aprovecho el minuto que le robé a Andrea. Recupero y a la vuelta completa. Les mando un abrazo muy grande a todos y mañana la seguimos. Acabas de escuchar Lo Peor Ya Pasó. Somos periodismo, somos radio. AM 530. Toma aire. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras. radiocut.fm. De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre es Hoy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo, o hace tu reserva al 4342-7588, un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4-205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada. La cuarentena